¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Tenemos que sumergirnos nuevamente en la filosofía medieval. Vamos a ver entonces un poco más del contexto histórico para después sumergirnos en el problema del universal. Voy a hacer chico nuevamente algunas notas históricas y el contexto filosófico general. Ya vimos esas cuestiones específicas en torno a la filosofía. Vamos a seguir profundizando algunas de ellas. Desde el final del Imperio Romano de Occidente, la región de la actual Europa, entiéndase la región más bien occidental, entró en una crisis política, económica, social, religiosa, cultural, sin precedentes. Una verdadera crisis de orden estructural y por lo tanto sistémica. Una crisis sin precedentes. Se derrumbó el sistema. Cuando uno dice se derrumbó el sistema, eso fue lo que pasó cuando se destruyó el Imperio Romano de Occidente. La gran unidad que había logrado el imperio, con todo lo que esto significa, imagínense rutas comerciales, de hecho se dice todos los caminos conducen a Roma, los itinerarios de comunicación que había sistema de comunicación entre las distintas ciudades a través de las vías de comunicación del imperio. El orden ese legal que habían construido, de hecho se dice que los romanos son como los padres de las leyes, ¿no? Incluso nuestro código civil está estructurado según los antiguos códigos romanos. Cuestiones de higiene, piensen que hasta había baños públicos en Roma. Un sistema político unificado, por más de que tuviera debilidades, por más de que fuera más extenso de lo que se podía controlar, que las fronteras siempre fueran un lugar de conflicto del imperio, justamente no había permitido esas pequeñas batallas que el imperio cayera. Bueno, se rompe el principio de unidad del imperio y se destruye el orden de aquel momento, ¿no? Terminó de sucumbir de un día para otro. Obviamente que esto ya venía en decadencia, si no el imperio no cae, pero de un día para el otro se conquista Roma y se destruye el imperio romano de Occidente. De esa manera, el imperio romano, el mundo occidental, tal cual se conocía, desapareció. La antigua unidad político-territorial que había generado el imperio, sobre todo en la sección más bien europea, se fue transformando poco a poco en múltiples configuraciones territoriales gobernadas políticamente, claro, por cabezas de distintos pueblos, bajo distintas estructuras sociopolíticas y la imagen típica que poseemos del mundo medieval. No, cualquier película, cualquier libro, cualquier video que ustedes vean acerca de la historia de la filosofía medieval les va a mostrar esto, ¿no? Como distintas comunidades aisladas unas de otras, donde cada una se regía un poco a su manera, con sus propias leyes, donde se trabajaba mucho en el campo y después había un señor feudal que tenía como los territorios que le daba protección en los castillos, en esas comunas amuralladas a la población que trabajaba para él en los campos, bueno, etc. Los tributos que se le debían rendir a los señores feudales, a los reyes, etc. De todas formas, no más de 3 siglos después de esa ruptura de la unidad occidental, hubo un reintento de recuperar el vestigio antiguo. De hecho, Europa siempre, a pesar de haber sufrido a lo largo de los 2 milenios después de Cristo, ha sufrido varias veces rupturas y siempre ha tendido a unirse. Hay como una especie de recuerdo, vestigio cultural de que son un solo pueblo en el fondo, ¿no? De hecho, la Unión Europea tiene algo de eso de trasfondo también. ¿Cómo se intenta recuperar esa unidad del imperio? Obviamente ya no en la gloria del imperio romano, de Augusto, César y compañía, sino de la mano de Carlos el Grande, mejor conocido quizás como Carlomagno. En el año 800 es
bendecido, es ungido por el Papa de entonces como el emperador del nuevo imperio sacro-germánico, el imperio carolingio. La dinastía carolingia accede al poder de entonces ungido y en relación sometido por momentos va a querer estar por encima del papado de entonces, ¿no? Lo que se va a llamar cesaropapismo, es decir, un César que busca ser papa y a veces el papa que se inmiscuye en los asuntos del imperio. En aquel contexto histórico fue cuando tuvo participación, por ejemplo, un tal Alcuino, que fue el que les comenté como precursor de esta expansión de las universidades. Es un actor importante en el surgimiento de las primeras instituciones de enseñanza, los colegios episcopales, ¿no? Alcuino pretendía que se enseñen en estas instituciones las llamadas artes liberales. Estas artes liberales estaban distinguidas en dos grandes grupos. El primero de los grupos tenía que ver con la lógica o la dialéctica, con la retórica y con la gramática. Es decir, con todo lo que tenía que ver con la expresión del ser humano, con el decir de este ser humano, y estaba regido justamente por la lógica aristotélica que les decía hace un rato en el video anterior. El segundo grupo de las artes liberales estaba configurado por lo que se llamaban las artes matemáticas, donde estaba la aritmética, la geometría, llamativamente la música, que tiene mucho de matemática, y la astronomía. Las llamadas artes liberales que pretendía Alcuino que se desarrollen y se expliquen en estas instituciones de enseñanza de la época. De alguna manera esto nos muestra el intento de darle también como un elemento de cohesión a este nuevo imperio y a este nuevo sentir de unidad que vuelva al pensamiento antiguo, sobre todo de Platón y de Aristóteles. Vemos esto a nivel de la reflexión política en su cuerpo legal. A nivel filosófico, la tradición antigua se había perdido, salvo la lógica aristotélica, y Platón era visto ya con ojos neoplatónicos más bien que platónicos. Recuerden que todo lo que estaba escrito en griego, que no se tradujo al latín, desapareció de Occidente hasta que vuelve a ingresar más tarde por vía de musulmana, si uno lo quiere llamar de alguna manera. Se conocían, la lógica sí alcanzó un desarrollo impresionante en la época medieval, de la mano de Boecio, de la mano de Porfirio, dos grandes pensadores en torno a los géneros y a las especies, cuando hablamos de los universales, que es el próximo tema que nos vamos a sumergir. Cabe destacar que la conexión entre el mundo latino y el mundo griego cada vez se fue complejizando más, se fue agudizando. Porque ¿qué tenía para decirle el emperador de este nuevo imperio sacro-germánico de Carlomagno al aquel que había perdurado por los siglos a cargo del imperio bizantino? ¿Qué tenía para decirle el Papa a este emperador bizantino? De hecho, cuando se logra el cisma, o se produce, mejor dicho, el cisma de Occidente y Oriente a nivel religioso, no se da tanto por cuestiones religiosas, claramente, sino por cuestiones de índole más bien políticas. No era la gravedad teológica del tema suficiente cuando uno lo estudia para que se rompa las relaciones diplomáticas y las relaciones institucionales, políticas entre las dos grandes entidades geográfico-políticas de Occidente y de Oriente. Alcuino poseía una influencia platónica filtrada por San Agustín.
una especie de neoplatonismo que incluso fundamentó varias herejías y que, bueno, fue tema de discusión entonces. A su vez también, algo más para decir de esta época, el resto ustedes lo pueden leer, es que surgieron las cruzadas, que vuelvo a insistir, más que por motivos religiosos, que también estaban ahí presentes como válidos, hablaba de una influencia política, es como instalo o mantengo el poder lejos de mi casa también, ¿no? Siempre este vestigio del imperio, de querer controlarlo todo, no solamente para recuperar el lugar santo, que es una cuestión válida también, pero no se llevaría hoy en día de esa forma una negociación, ¿no? Las cruzadas, ustedes lo han visto en las películas. Hay una película que yo ahora no me acuerdo muy bien, pero que habla de Salahadin cuando quiere tomar, justamente en una de las cruzadas, toma Jerusalén. Si después me acuerdo, se las pongo en la plataforma. Actividad que les dejo de esta primera parte. Busquen el argumento de la existencia de Dios que expresa San Anselmo de Canterbury. Identifiquen el pensamiento lógico, valga la redundancia, de su pensamiento, de su exposición, de sus argumentos, y expresen la crítica que los modernos le van a hacer a San Anselmo. Está en cualquier libro de filosofía medieval, el argumento ontológico, el argumento lógico-ontológico de Anselmo y las críticas correspondientes a ese argumento, ¿no? En el Proslogion y en otra de las obras más de Anselmo en latín, va a desarrollar este argumento. En una lo va a desarrollar, va a poner como el fundamento del argumento y en la otra de las obras lo va a desarrollar con claridad. Después la gran crítica, les doy una pista, viene por el lado de la lógica y si en realidad Anselmo o las categorías que utiliza Anselmo expresan o no están expresando la realidad y por lo tanto le está haciendo un salto que no puede dar desde una perspectiva racional, como para que ustedes sepan por dónde ir buscando y dónde tirar del hilo. Si bien hay numerosos pensadores y temas para abordar, antes de sumergirnos en Santo Tomás de Aquino, el problema de la filosofía medieval que me gustaría desarrollar es la cuestión del universal. Pero eso lo voy a hacer en otro video como para ir cortando los temas y que no se nos haga tan largo algunas cuestiones. Recuerden entonces, hagan el ejercicio de buscar el argumento ontológico, el argumento lógico-ontológico de la existencia de Dios, que tiene que ver con la existencia justamente de este Dios a partir de una serie de reflexiones lógicas que va haciendo Anselmo. Identifiquen cuál es el razonamiento lógico que está, los argumentos, cómo se van relacionando los argumentos entre sí, y después vean la crítica que le hacen los modernos al pensamiento de Anselmo. Es otro de los grandes pensadores cristianos de la época. Nos vemos entonces en un nuevo video para sumergirnos en el problema del universal.